Muy buenas. En este tercer módulo de normativa deportiva, una vez visto cómo se configura el Estado, una vez visto de dónde parte la organización de la Administración central y, por tanto, de dónde parte el reparto de competencias y funciones para las distintas administraciones, hemos visto la Ley del Deporte de 1990, ahora vamos a ver cómo se establece la normativa autonómica actual. En este apartado, en este módulo, tenemos un índice que nos expondrá sucesivamente las siguientes cuestiones. En primer lugar, al igual que hemos visto en la normativa estatal, el rango normativo de las normas de las leyes y directrices autonómicas, que tienen un origen estatutario, pues parten del Estatuto de Autonomía. ¿Cuál es la normativa básica? Las leyes autonómicas. ¿Qué conflictos de competencias puede haber por cuanto regulen una materia u otra en cuanto al mismo ámbito de actuación? ¿Qué ámbitos propios de actuación tienen los entes locales? Y cómo se han desarrollado los conceptos que hemos visto se encuadraban en la regulación estatal. ¿Qué objetivos o aspectos clave debemos conocer? En primer lugar, ¿qué órgano es el emisor de las normas? En segundo lugar, la asunción de competencias por parte de la comunidad autónoma. En tercer lugar, que hay distintos ámbitos de actuación. Y en cuarto lugar, que los entes locales tienen que intervienen de manera sustantiva y, por tanto, hay una dependencia de los entes locales y hacia los entes locales. En primer lugar, el rango normativo, los estatutos de autonomía. Los estatutos de autonomía son la base de la normativa autonómica. Hemos visto que estos estatutos de autonomía se crean por dos vías y, en cualquier caso, pues lo que delimitan son los conceptos básicos de la estructura básica de la comunidad autónoma, de la administración autonómica. ¿Qué principios y objetivos tienen los estatutos? Bueno, pues entre ellos está el deporte, los principios de actuación del poder público. Son políticas rectoras. Políticas rectoras quiere decir que son de obligado cumplimiento por parte de la administración autonómica. Y a la vez se crean estructuras orgánicas partiendo de estos estatutos mediante las leyes de desarrollo. Normativa básica, las leyes autonómicas. Las leyes autonómicas tienen un proceso de realización, de promulgación, similar al de la Asamblea General Estatal y con la única diferencia que se aplican solamente en el ámbito territorial de cada comunidad autónoma. Es una continuidad de la normativa estatal. La normativa de deporte general lo que hará será continuar lo que se había establecido por parte de la normativa estatal. Hay una independencia en cuanto a las estructuras orgánicas, por cuanto las comunidades autónomas son capaces de crear sus propias estructuras orgánicas independientes de la administración estatal, por supuesto. Y lo que hacen estas estructuras orgánicas, como dice la Ley de Procedimiento Administrativo, cada órgano tiene que tener asignadas unas competencias, es desarrollar esas competencias en deporte. Puede haber, en cualquier caso, conflictos con las administraciones, con otras administraciones, por ejemplo, con la administración estatal. Estos conflictos con la administración estatal, que se dirimen en los tribunales, en el caso del ámbito deportivo, la conclusión de estos litigios, es mucho más clarificador que en otros ámbitos sociales, por cuanto la estructura orgánica del deporte en España tiene configurada la suficiente organización sancionadora o de delimitación de funciones y competencias como para estar al margen de los tribunales ordinarios. Por tanto, estas cuestiones serán mucho más ágiles que en otros ámbitos sociales. Con el ámbito local, las competencias o el conflicto de competencias se dará bien con la administración autonómica y mucho menos con la administración estatal. Tan solo los eventos y competiciones que se desarrollen dentro del ámbito local pasarán, si tienen establecido pasar al ámbito estatal, bueno, pues podría haber un conflicto de competencias, pero están mucho menos confusos a la hora de mezclar las competencias y funciones de los ámbitos locales, de las estructuras administrativas locales, con las otras administraciones, que en el caso de las administraciones autonómicas con la administración estatal. Pero bueno, que esto puede darse en el deporte, conflictos de competencias,
Pero debido al monopolio de las federaciones, podemos encontrar más bien que sean las propias agentes intervinientes en el deporte los que se crean sus propios conflictos que las administraciones públicas intervinientes. Son, por tanto, conflictos con las federaciones. Las federaciones son un instrumento público y entonces el conflicto será menor en cuanto a que con la administración, repito, con la administración será menor en cuanto a que son su instrumento para el desarrollo del deporte. Hay ámbitos propios de actuación y ahí intervienen los entes locales. Los entes locales actúan por delegación de competencias de la administración autonómica principalmente, pero también tienen establecidas en la Constitución cuáles son sus funciones básicas y tienen una ley, la ley de régimen de bases de las entidades locales, que delimita también sus campos de actuación. Por tanto, los municipios tienen cierta libertad en cuanto a que ya está establecida en origen, ya está establecida una normativa que les permite su funcionamiento, su intervención en ámbitos sociales como puede ser el deporte, por cuanto ya les permite cierta discrecionalidad a la hora de intervenir en la sociedad, ¿no? Por este motivo, por el deporte. En cualquier caso, los entes locales no pueden emitir leyes, podrán emitir normas de otro tipo, pero desde luego legislación básica no pueden emitir. Tienen que tener más, si cabe, en el ámbito deportivo, un soporte económico. Un soporte económico quiere decirse que, por cuanto están desarrollando competencias que se atribuyen a las otras administraciones, cuando se establezca este reparto de competencias, las otras administraciones en muchos casos asignarán presupuestariamente partidas para que los entes locales puedan desarrollar esa competencia en deporte. Y además, una vez que quieren desarrollarla, una vez que pueden desarrollarla, los entes locales son capaces de gestionar indirectamente el deporte, bueno, pues asignando estas funciones a empresas, organismos autónomos, patronatos, fundaciones, empresas de gestión, o bien asumir ellos mismos la función de desarrollo del deporte, bueno, pues mediante la extensión de su estructura orgánica, en este caso de las concejalías de deporte. Se desarrollan los conceptos en cuanto a la administración autonómica. Por ejemplo, un club diremos una federación nacional, está establecido que sus órganos de gobierno, como ejemplo, sus órganos de gobierno son, como mínimo, el presidente y la Asamblea General. Si bien nos vamos a la normativa actual autonómica, aquí en la Comunidad Valenciana, la Ley 2 de 2011, esa ley permite o establece que hay un órgano mínimo más añadido a las federaciones, en este caso autonómicas, que será la Junta Directiva. Pero bueno, en cualquier caso, es un desarrollo del concepto, es un desarrollo del requisito mínimo del agente interviniente en deporte, lo que no varía en la base que está establecida por la ley del deporte estatal. Esta modificación no es restrictiva, se puede extender. La modificación de los conceptos puede extenderse, nunca puede ser restringiendo lo que ya estaba establecido en la normativa básica estatal. Hay, en cuanto a deportes o actuaciones exclusivamente autonómicas, hay una independencia absoluta. La creación de federaciones autonómicas, por ejemplo, puede llegar el desarrollo, el procedimiento que la administración autonómica establezca, sin intervención de la administración estatal, y por tanto los requisitos mínimos para una federación autonómica autóctona, de deporte autóctono, que no esté en el resto de España, bueno, pues puede tener unos requisitos distintos a las federaciones que ya tienen su deporte en el resto del país. Y como hemos dicho, la gestión, bueno, pues puede ser indirecta o puede ser directa, eso ya lo acabamos de hablar. Al final de este módulo vemos varias preguntas de control para autoevaluarnos. ¿Puede la comunidad autónoma legislar en todos los ámbitos deportivos? Bueno, pues ya veremos si es cierto o no. ¿Cuál es la función de los entes locales dentro de la competencia en deporte? Conclusiones a las que hemos llegado a la hora de ver este módulo. El estatuto marca las bases de actuación y los principios rectores de la política en deporte. Eso, desde el primer módulo hemos visto que se desarrolla todo el ámbito competencial en cuanto a las leyes y los estatutos. La comunidad autónoma, por tanto, a partir de ese estatuto, crea sus propias
estructuras orgánicas que luego van a desarrollar bueno, pues las funciones en deporte. Hay ámbitos propios de actuación, la comunidad autónoma es capaz de actuar en sus ámbitos más restrictivos, bueno, pues con absoluta independencia. Y también es cierto que se pueden crear, en cuanto a peculiaridades únicas de las comunidades autónomas, agentes propios que intervienen en el sistema deportivo autonómico, no estatal. En cualquier caso, siempre hay una cooperación, una estrecha cooperación con entes locales, con federaciones y con el Estado, con la administración estatal. Y dentro de todo esto, de lo que estamos hablando es que se desarrolla la competencia. Eso hay que tenerlo bien claro. Es decir, lo que estamos hablando es que las comunidades autónomas, los entes locales, desarrollen competencias que originalmente estaban establecidas